Una forma sencilla de explicarlo es que es como una suerte de chancha o es cuando se juntan, una junta también le dicen, de personas que se juntan o que forman una cantidad de plata o una chancha, como se dice coloquialmente, para lograr algo que solos no podrían. Eso es la forma más sencilla de entender qué es un fondo, ¿no? Y un fondo de inversión es esta suerte de chancha o agrupación de personas que juntan su plata para poder invertir en algo que solos no podrían o no lo harían igual de bien. Entonces, es básicamente juntarse, agruparse para juntos poder hacerlo mejor que solos o poder acceder inclusive a oportunidades que solos no podrían. Más allá de ser una empresa que administra fondos de inversión, nosotros somos una empresa que es parte de un grupo que hace desarrollo inmobiliario residencial. Es decir, Core Capital es el brazo financiero o de inversión de un grupo que construye edificios residenciales para venderlos, ¿correcto? Entonces, pertenecemos a una empresa que principalmente hace desarrollo inmobiliario, pertenecemos a un grupo que principalmente hace desarrollo inmobiliario. Entonces, si bien es cierto, somos una empresa administradora de fondos regulados y tal, pertenecemos a un grupo que en sencillo hace edificios, construye edificios residenciales donde la gente vive, ¿no? No son edificios de oficina, no son edificios de comercio, no son edificios de industria, son residenciales que los hace para poder venderlos en zonas muy consolidadas. Entonces, lo que diferencia a Core Capital de cualquier otro administrador de fondos es que pertenece a un grupo que específicamente, exclusivamente, se especializa y se enfoca en construir edificios residenciales para venderse. Y eso nos coloca en una posición que ninguna otra empresa administradora de fondos del mercado está específicamente especializada exactamente en eso. Y pertenece a un grupo que solamente hace eso. El hecho de pertenecer a un grupo y estar integrados también de una forma sencilla hace que tengas mucho más control y seguridad sobre lo que haces, ¿correcto? Es distinto si todo el mundo avanza por su lado. Si está el fondo o el brazo financiero por un lado, la empresa que construye por otro lado, la empresa que compra el terreno donde vas a hacer el desarrollo por otro lado, la empresa que decide dónde vas a invertir por otro lado, si cada uno va por su lado, estás mucho menos protegido de que estemos todos juntos, alineados y trabajando en el mismo sentido. Entonces, el hecho de tener todas estas funciones dentro del mismo grupo permite, primero, que tengas todas las especialidades apuntando hacia el mismo lado y segundo, que tengas mucho más confianza y control sobre lo que estás haciendo, ¿correcto? Para explicarlo de otra manera, si yo fuese el brazo financiero de distintas otras empresas constructoras, yo tendría mucho menos control de todas esas empresas constructoras porque primero que son muchas y segundo que yo no tengo la llegada y la cercanía y la confianza y la apertura para poder tener la seguridad que estoy invirtiendo en un lugar al cual pertenezco, confío, controlo, miro, respiro, estoy al lado. Hacemos solo una cosa, que es esta construcción de edificios. Entonces, al hacer solo eso, toda nuestra atención, especialización, mejora, perfeccionalización, todo lo que trabajamos es para específicamente esa tarea y por eso año a año afinamos y mejoramos nuestra estrategia, nuestra ejecución de la estrategia, porque estamos siempre enfocados en lo mismo. A diferencia de estar enfocados en distintas cosas, enfocamos siempre en lo mismo y lo vamos afinando y perfeccionando. Entonces, de esa manera tenemos mucho más control sobre lo que hacemos por especialización y por pertenecer a un grupo que todos estamos en el mismo lugar.
Tiene que ver con lo que acabo de decir, de que es una estrategia muy afinada, ¿no? Que año a año la hemos ido afinando mucho más, ¿no? Existen empresas que pagan, que ofrecen una rentabilidad mayor inclusive, pero lo bueno que tiene Core Capital y en general invertir con nosotros es que tiene lo mejor de dos mundos. Tienes un interés súper bueno de invertir en una empresa especializada donde se genere el valor, porque acá tú estás invirtiendo en la empresa que construye el edificio por un valor A y luego vende los departamentos por un valor B. Entonces esa transformación de valor directamente estás invirtiendo en eso, ¿correcto? Pero por otro lado, por eso digo, tienes lo mejor de los dos mundos, porque estás invirtiendo en la generación de valor, pero también con cierto nivel de regulación. Porque somos una empresa regulada que cumple toda la norma que te exige el ente regulador. Entonces estás invirtiendo en la generación de valor dentro de un ambiente regulado, ¿no? Entonces lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué tenemos un interés tan atractivo? Porque nosotros, además de ser una empresa que está especializada en construir edificios para después venderlos en el mercado residencial, desde el día 1 siempre invitamos a personas a invertir con nosotros y siempre todos nuestros esfuerzos han estado en darle a esas personas el mayor retorno posible. Entonces, nosotros tenemos 20 años afinando la estrategia para que las personas que invierten con nosotros reciban lo máximo posible, de tal manera de que se quedan con nosotros y le avisan a otras personas a su alrededor y invierten más y crecen con nosotros. Entonces, ese foco, no solo en construir edificios y venderlos, que lo mencioné, sino en darle el mejor retorno posible a nuestros inversionistas desde nuestros inicios, hizo que seamos una empresa muy enfocada en el retorno al inversionista. Entonces, en sencillo, nosotros lo que hacemos es que en esa transformación de valor de propiedad A a propiedad B, que tú la propiedad B transformada o desarrollada la puedes vender más cara que la propiedad, en ese diferencial de valor hacemos participar a nuestros inversionistas, ¿correcto? Entonces, ese mismo valor, proporcionalmente a lo que el inversionista invirtió, se lo devolvemos a él por participar. Lo invitamos a participar con nosotros. Y en esa transformación de valor somos muy eficientes. Y somos muy eficientes ¿por qué? Por repetición. Pues lo hemos hecho tantas veces. Hemos hecho más de 60 edificios. Entonces ya sabemos los tiempos, somos muy rápidos, hacemos todo muy rápido y ya sabemos cuáles son los costos adecuados y cuáles son los precios adecuados. Entonces, si tú lo haces rápido y transformas un costo en un precio de una manera eficiente y lo dominas, al final de esa diferencial, de ese valor, terminas retribuyéndoselo al inversionista. Entonces, repetición, velocidad y foco en darle valor a nuestros inversionistas. Porque ese fue nuestro modelo de negocio desde el día 1. Nosotros no teníamos plata propia. Desde el día 1 invitamos a inversionistas a invertir con nosotros. Y desde el día 1 velamos porque esos inversionistas reciban el máximo valor por su plata. Entonces eso hizo que seamos muy eficientes en los costos, saquemos el mayor precio posible a la transformación y lo hagamos muy rápido. Entonces, un buen margen en poco tiempo, buen retorno al inversionista. Un típico desarrollo inmobiliario, es decir, desde que compras un terreno, una propiedad que después la vas a transformar en un edificio y vas a terminar de construirlo y venderlo, típicamente es entre 4 a 5 años todo el proceso. Y en todo ese proceso que dura entre 4 a 5 años, nosotros invitamos a invertir a nuestros inversionistas en los 2 primeros años, a veces un poco más, de 2 a 2 años y medio. Entonces, dependiendo en qué momento entra, si entra al inicio, si entra a la mitad o si entra al final de los 2 años y medio que invitamos, es como que yo tengo un periodo de 5 años. Durante los 2 primeros años y medio te invito a invertir conmigo. Y luego te pido que te quedes conmigo hasta el final, que es cuando yo termino de construir y termino de vender. Entonces, dependiendo si entras al inicio, pueden ser 5 años. Si entras al final, pueden ser 2 años y medio. Y si entras a la mitad, 3, 4 años. Entonces, aproximadamente, nuestros inversionistas entran y se quedan con nosotros mínimo, ¿no?, entre 2 años y medio y 5 años, ¿correcto? Pero cada 2 años y medio, cada 3, 4 o 5 años, yo le devuelvo su capital más su retorno
y lo vuelvo a invitar a invertir conmigo ya en el siguiente proyecto. Entonces, realmente se quedan mucho más tiempo con nosotros, pero lo bueno es que cada cierto tiempo renovamos votos. Seguimos confiando, porque no solo tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mi estrategia, tienes que confiar en el mercado en el que estamos, en el momento, en las condiciones, ¿no? Entonces es bueno porque el inversionista entra con un horizonte de inversión determinado. Sabe que después de un tiempo determinado le voy a volver a preguntar, ¿correcto? Y reafirmamos, y muchas veces no solo reafirmamos, sino que aumentamos. Oye, probé, cumpliste lo que me dijiste, vamos a romper. Es por eso que nosotros tenemos inversionistas que tienen más de 15 años con nosotros y tenemos un buen número de inversionistas que tienen más de 10 años con nosotros, ¿no? Porque ha ido de menos a más. Y realmente nuestros inversionistas se quedan por lo menos 10 años con nosotros, ¿no? Si no es más. Entonces todavía es una empresa, tenemos 20 años, no sabemos exactamente porque hay un montón que todavía están y no sabemos cuánto tiempo van a estar, ¿no? Pero creería que por lo menos 10 años es el tiempo promedio, por lo menos, que se quedan con nosotros los inversionistas. Siempre es una suma de cosas, ¿no? Pero yo creería que la principal, y yéndome a lo más básico y lo más fundamental, es que nosotros invertimos en el sector residencial, de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el ser humano necesite un lugar donde vivir, la vivienda va a tener vigencia, va a ser un bien necesario, ¿correcto? Por más que existan pandemias, por más que existan crisis políticas, la vivienda va a ser... Entonces, estar en un mercado con vigencia, hablábamos hace un rato antes de la entrevista, por ejemplo, del mercado de medios impresos. El mercado de medios impresos, al tener productos sustitutos, ha perdido valor. Pero la vivienda es muy difícil sustituirla. Todo ser humano necesita un lugar donde vivir porque no nos pasamos todo el día en la calle. No existe eso. Siempre necesitamos descansar, necesitamos un hogar. La cultura, el ser humano tiene que tener un lugar, un punto de referencia que es la vivienda. Al menos es como hoy en día funciona el ser humano. No sé si el día de mañana cambie la tecnología y el ser humano no necesita un lugar donde vivir, porque puede dormir mientras camina, ¿no? Pero por ahora, la familia, nuestro descanso, todo se concentra, nuestras pertenencias, todo se concentra en la vivienda. Entonces, mientras la vivienda sea parte de una necesidad primaria del ser humano, va a ser una industria resiliente. Es decir, pueden haber momentos difíciles, como una crisis pandémica o una crisis política, pero la demanda, la necesidad del ser humano va a volver, ¿correcto? Yo creo que eso hizo que nosotros, después, como cualquier otra empresa, después de algunos meses de incertidumbre y de crisis, porque sí lo tuvimos, los primeros meses de la pandemia, que había mucha incertidumbre, y la crisis política, sobre todo el primer año de gobierno del expresidente Pedro Castillo, que también hubo, fueron años difíciles, pero después que nos acostumbramos a vivir una nueva realidad con la pandemia y después de que vimos que el presidente no paró la viabilidad económica del país, la demanda de vivienda volvió. Entonces nos protegió el estar en un sector, en una industria que desde su fundamento más básico es segura. Desde su fundamento más básico, que es la necesidad del ser humano. Ahora, después podemos entrar a hablar de otras cosas, como por ejemplo, que en el caso de Lima, es una ciudad con una demografía creciente, es decir, las personas que van a consumir vivienda, que se encuentran entre los 15 y 25 años, que en los próximos 10 años van a alquilar o comprar una vivienda porque forman sus familias y se juntan con sus parejas y tienen hijos, es una de población creciente, es decir, hay más gente entrando a los 25 y 45 que más gente saliendo de esa edad. Es una demografía creciente diferente a Europa, por ejemplo, ¿no? Europa es una demografía decreciente, ¿correcto?
Entonces, esa diferencia, ese fundamento, hace que invertir hoy en día en Lima, en el sector residencial, sea súper seguro y súper sólido. Porque es una población creciente. Es decir, esa gente no solo tiene la necesidad, sino que cada vez es más. Versus la oferta, que es cuánto existe hoy en día. Y hoy en día existe tanto, pero se necesita más. Porque hay más gente entrando. Una demanda creciente todo el tiempo. Y una oferta que necesita absorber esa demanda. Entonces, es estar en la industria adecuada desde el fundamento más básico, pero en el momento adecuado de oferta y demanda, ¿no? Y la demanda insatisfecha que tiene hoy en día Lima, solamente Lima, demanda insatisfecha efectiva, es decir, que tiene la capacidad de comprar una vivienda, son más de 400.000 personas. En Lima hoy en día, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, hay 400.000 personas que necesitan un lugar donde vivir, que lo están aplazando porque están hacinados, ¿no? Porque, en fin, porque todavía pueden seguir extendiendo. Pero la necesidad y la capacidad de comprar vivienda supera las 400.000 personas. Y la oferta inmediata, entrega inmediata de vivienda nueva en Lima no supera las 6.000 unidades. O sea, tienes 400.000 oferta de vivienda nueva. A eso hay que sumarle la vivienda de segundo uso, ¿no? Entonces, solamente hay 6.000 unidades de entrega inmediata, pero si tú me dices, pero yo he leído de que hay proyectos y la suma de las unidades de los proyectos supera las 35.000 unidades. Es correcto, pero esos son proyectos que están por terminarse. Digo, ya terminados, son 6.000. Y si sumas las que están haciéndose, son 35.000 versus 400.000. Estar en un ambiente, en un entorno positivo para el desarrollo de nuestro negocio, ¿no? Y es eso mismo que hemos tenido la suerte de estar en esa arena, en esa cancha, en ese estadio en el Perú, en Lima, en la década, cuando empezamos en el 2005 en adelante, que hemos visto que está pasando en Miami. En Miami, por otras razones, la demografía también es creciente. Por temas tributarios, por temas climatológicos, por temas políticos, por inercia empresarial. Por todas estas razones hay una demografía súper creciente en Miami, es decir, una población que aumenta todos los años en Miami, pero ahí no es porque estén naciendo más personas de las que están falleciendo, ¿correcto? Es por migración. Y es por migración, como mencioné, por temas tributarios, por temas políticos, por temas climatológicos, ¿no? Y por temas de inercia empresarial. Hay una suerte es como que la nueva moda empresarial, poner tu negocio, tu oficina, y uno jala al otro. El cliente jala al proveedor. Si se te va tu cliente tú como proveedor, ¿no? Si se va tu empleador, tú como empleado, ¿correcto? Si se va tu consumidor, tú como producto, vas a ir. Producto o servicio vas a ir porque está viajando tú. Entonces hay toda una inercia empresarial que se suma a la climatológica, a la tributaria, a la política, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos de que también Miami tiene una tendencia política republicana, ¿no? Y en otros estados es demócrata, entonces los que prefieren la tendencia política republicana y están en estados demócratas se mudan al tema, ¿no? Y Miami viene en esta inercia, entonces identificando esa oportunidad dentro del fundamento principal que es la vivienda, y dentro de nuestra especialización y consumo, es como cuando estás con el algoritmo de cualquier red social y tú lo único que consumes es sector desarrollo inmobiliario, terminas pues consumiendo un montón de... ¿Por qué? Porque estás enfocado y especializado en eso, ¿no? Entonces ya todo gira en torno a eso porque es lo único que hacemos. Entonces todos acá estamos pensando todo el tiempo, oye, entonces a mí me sale en las redes sociales cuáles son estas ciudades con bono demográfico, cuáles son estas ciudades que crecen en población todo el tiempo. Estamos todo el tiempo y sabemos las que no, además.
estás mucho más atento a estar en un ambiente seguro y controlado, que es lo que tú como inversionista quieres. Predecible, seguro, controlado. Nosotros, para ser parte de Core Capital, tenemos una barrera de entrada bastante accesible, ¿no? O sea, uno puede invertir desde $10,000 en Core Capital. Nosotros tenemos un equipo que se dedica a la relación con el inversionista. Es un equipo de más de 10 personas que están disponibles para explicar todos los rincones y todos los detalles de la inversión, y puede ingresar, como mencioné, desde $10,000 en adelante todos los meses. Entonces, todos los meses, como mencioné, es una ventana de tiempo en la que se puede invertir. Entonces, en esa ventana de tiempo, nosotros todos los meses tenemos pequeños llamados de capital, ¿no? Pequeñas ventanas de tiempo para llamado de capital, en donde una persona puede acceder a invertir con nosotros en el desarrollo inmobiliario, tanto en Perú como en Miami, ¿no? Es súper sencillo, ¿no? Todos los meses, de $10,000, nuestro equipo siempre está a disposición para explicar todos los detalles y resolver todas las dudas, y obviamente hay un proceso formal de ingreso en el cual se firma un contrato, se firma una elección jurada del reglamento, bueno, se llena una ficha en la cual nosotros hacemos todo el proceso de conocimiento del cliente, y evidentemente cuidamos de que todos los que ingresen a invertir con nosotros sean personas que tengamos la claridad de dónde provienen sus ingresos, ¿no? De dónde provienen sus ingresos. Sí, eso es importante. Desde el día 1 que nosotros nos dedicamos o invitamos a invertir con nosotros, nos dimos cuenta de que tenemos una responsabilidad importante de manejar el patrimonio, el esfuerzo de años de las personas y también los sueños de las personas de invertir con nosotros. Y una responsabilidad, pero a su vez también tenemos la posibilidad de que ese patrimonio, ese esfuerzo, ese valor, eso que tomó quizás mucho tiempo juntarlo, ya sea tuyo o de algún familiar tuyo, caiga en buenas manos. ¿Correcto? Entonces, esa responsabilidad y ese poder es lo que nosotros nos mueve día a día, ¿no? Y poder darle esta posibilidad a más gente es una misión que nos motiva, ¿correcto? Por todo lo mencionado, creemos de que somos una buena alternativa donde puede caer, ¿no?, el dinero de las personas que, como repito, tomó mucho esfuerzo. Cuando solo era Perú, en el caso de Core Capital, que fue antes de la crisis política, nosotros nos sentíamos bastante tranquilos de tomar parte de este patrimonio de las personas e invertirlo por todas las razones que hemos mencionado. Cuando tuvimos la crisis política dijimos, oye, abramos una ventana más porque sabemos que Perú es como es y sabemos que Miami es como es. Y en Miami hemos encontrado un lugar que nos da más tranquilidad aún por ser una economía la más importante del mundo, Estados Unidos, y por estar en un ambiente más controlado aún, digamos, ¿no? Y más grande, más controlado. Entonces, al final del día lo que nosotros queremos es encontrar estos lugares donde se pueda invertir tranquilo en un ambiente controlado e invitar a más personas a invertir ahí. Esa responsabilidad y ese poder es el que nos mueve. Entonces, ya llevándolo concretamente, en el momento en el que estamos es en el decir, no solamente fue Perú, ahora es Estados Unidos, y cada vez encontraré una mejor combinación de alternativas para invitar a más gente. Y ya no solo Perú y ya no solo peruanos, ya no solo invertir en desarrollo peruano y ya no solamente invitar a inversionistas peruanos, sino el siguiente paso es invitar a desarrollar y construir en Miami a inversionistas latinoamericanos. Porque Miami es un destino de inversión ya para todo el mundo realmente, pero realmente nuestro foco en los próximos años va a ser consolidar Perú e empezar a invitar, ya no solamente a invertir a peruanos con nosotros, sino a otras personas dentro de Latinoamérica. Con este destino
seguro y controlado que es hoy en día Miami. Tratar de replicar lo que hemos hecho en Perú ahora al nivel latinoamericano, con destino Miami. Entonces, estamos en ese momento en el que estamos saliendo del Perú para entrar a Latinoamérica. Los primeros pasos, así como hace 20 años estamos empezando en el Perú, ahora estamos en este momento dando los primeros pasos para poder llegar a Latinoamérica, a Miami desde Latinoamérica. Y yo siempre digo que Latinoamérica, desafortunadamente como región, es una región que todavía no despega como otras partes del mundo, ¿no? Como Europa, el mismo Asia, ni hablar de Norteamérica, ¿no? o Oceanía, o Australia, ¿no? Latinoamérica pues está ahí solamente mejor que África, ¿correcto? Como región, ¿no? Y no despega, no logra despegar. Y es porque no hay muchas empresas o no hay muchas iniciativas que se concentren en Latinoamérica como región. Y yo creo que si nos unimos como latinoamericanos, podemos hacer cosas importantes porque hay mucha similitud. Somos todos muy parecidos. Pero nos falta unirnos. Y a veces falta quizás estos hilos conductores que puede ser Core Capital. Core Capital puede ser un hilo conductor para unir un buen grupo de latinoamericanos y hacer una inversión controlada, responsable y también rentable. Por ahora, concretamente en Perú, pero estamos en la etapa preoperativa para empezar en otro. El próximo destino probablemente sea Colombia. Core Capital, edificando juntos una inversión a uno.